Gracias a Dios por esta oportunidad de estar reunidos juntos, recordando lo que a lo largo del año siempre debe estar presente, pero ciertamente pues también es un tiempo especial de poder traerlo a la memoria, y que es esta noche Dios trayendo esa revelación para que no salgamos igual, y que lo que Él pensó de cada uno de nosotros cuando se entregó, lo hagamos realidad. Lo que Él pensó de cada uno de nosotros, de cómo seríamos al estar a su lado, que sea una realidad en nuestra vida. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, porque Dios, ciertamente cada reunión que asistimos no es para nada más, sino para venir a buscarte, exaltarte a ti. Dios, y deseamos esta noche, Señor, poder aprender más de ti, Señor, recordar y atesorar, Señor, lo que tú, Señor, en tu palabra has dejado, mi Dios, para aplicarla a nuestra vida, mi Dios, y recordar, Señor, que hubo quien se entregó por amor a nosotros y pagó un alto precio, Señor, para rendir, Señor, esa salvación a nuestras almas. Dios, gracias, Padre, te damos, Señor, seas tú dirigiendo este servicio en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bueno, en estos días, hermanos, hemos seguido los pasos de Jesús hacia la consumación de su ministerio, y hay un lugar especial que fue testigo de varios acontecimientos maravillosos, que es el Monte de los Olivos. Fue el escenario de profecías, de oraciones, de reuniones de Jesús con sus discípulos. Fue el lugar donde Jesús descendió para la entrada triunfal, e incluso fue el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Pero también al pie del Monte de los Olivos, en un lugar, en un jardín llamado Getsemaní, era una noche una noche previa a la crucifixión de Jesús, donde Él experimentó la agonía de su muerte e hizo una oración al Padre donde se entregó para hacer la voluntad del Señor. Getsemaní significa prensa de aceite, y es donde el aceite se extraía cuidadosa y laboriosamente de las aceitunas que conocemos. En el antiguo Israel, para extraer el aceite se colocaban las aceitunas sobre una piedra, y un animal de carga jalaba y caminaba en círculos tirando de esa gran piedra pesada que trituraba y rompía en pedazos el fruto de las aceitunas, el fruto del olivo. Luego se colocaba en unas cestas planas, tejidas, y es ahí donde empezaba a gotear el aceite. Esto se considera como la primera extracción, de la cual se extraía el aceite más puro y el aceite el más preciado, donde en esos tiempos era comúnmente utilizado para ofrendas, para encender lámparas en el templo, e incluso era usado para hacer como aceite de unción. Esa primera extracción. Después, esas cestas eran llevadas a una prensa, donde una viga de madera con un gran peso hacía presión sobre ellas, y de esta manera se extraía la segunda extracción, donde ese aceite que se derramaba era utilizado con medios medicinales, con propósitos medicinales, y nuevamente se prensaba para hacer una tercera extracción, y es ahí donde ese aceite ya era usado para encender lámparas en los hogares. ¿Les suena familiar este proceso que tal vez estamos escuchando curiosamente, el jardín del Getsemaní, su significado? Pues ciertamente la noche en que Jesús fue traicionado, estaba en el jardín de Getsemaní orando. Fue allí donde el peso del sacrificio le provocó una agonía que a Él mismo lo hizo derramar esas primeras gotas de sangre a causa de nuestro pecado. Vamos a leer en Mateo 26 esta parte de la historia de Jesús. Mateo 26, 36 al 39. Si lo tienes por ahí para acompañarnos. Mateo 26, 36 al 39 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para este momento, hermanos, Jesús ya había lavado los pies de sus discípulos, ya había celebrado la cena con cada uno de ellos, e instruido sobre sí mismo con el pan, con el vino, y había enfrentado incluso también a Judas, y sabía que él estaba camino a traicionarlo. Jesús ciertamente sabía y conocía todo lo que estaba por acontecer. Entonces llega junto a sus discípulos al jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, y una vez en el jardín, dice la palabra que se lleva consigo a 3 de los discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, y les expresa estas palabras que dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, revelando de esa manera la profundidad del dolor que nuestro Señor para esa hora cargaba. Les dio una instrucción de velad y orar por ustedes, dice, para que no caigan en tentación, porque la carne es débil, les dice el Señor, porque ellos también ciertamente iban a enfrentar y se iban a ver probados en lo que estaba por acontecer tiempo después. Jesús se apartó como él solía hacerlo, a orar a solas bajo la oscuridad, dice la palabra, que postró su rostro delante del Señor. Jesús ciertamente en esa oscuridad se preparaba para recibir la ira de Dios por primera vez. Él lo conocía, y dice la palabra, hermanos, que 3 veces Jesús clamó al Padre. Si era posible, apartara de él esa copa que estaba por beber. En cada oración, Jesús dice que regresaba a sus discípulos y los encontraba durmiendo. El comienzo de su oración era: Padre mío, reflejando así la dependencia y sumisión, y aún mostrándonos el modelo que conocemos, que Jesús nos muestra de cómo debemos acercarnos delante de Dios. Cuando vamos ante su presencia es: Señor, reconociendo quién es Él, Padre mío. Y después Él continuó diciendo: si es posible, pase de mí esta copa. Una declaración sumisa y obediente. Pero ¿qué es lo que haría? ¿Qué afligiría tanto a nuestro Señor para que se angustiara tanto en ese momento? Para que estuviera atravesando esa agonía. Jesús estaba contemplando lo que iba a ser beber esa copa amarga. Todos los sufrimientos, el terrible dolor físico y la separación del Padre que experimentaría pasaban por su mente y ante sus ojos de manera anticipada. Él ya lo sabía lo que estaba por acontecer. Él lo sintió en ese momento, y esa copa lo quebrantaría, porque llevaría sobre él la iniquidad de cada uno de nosotros. Lo convertiría en pecado por nosotros, aun cuando él no conoció pecado. Él tomaría nuestro lugar para el sufrimiento que nosotros merecíamos, hermano, y la muerte. Entonces, ¿realmente dudó Jesús de soportar la cruz? Jamás. Porque Jesús, si algo deseaba hacer, era en su corazón agradar al Padre, agradar y hacer su voluntad en todo tiempo, hermanos. La agonía no era de que Jesús estuviera arrepintiéndose, sino estaba enfrentándose a lo que el contenido de esa copa tenía, que era lo que tú y yo depositamos ahí. No era cualquier copa, era una copa que Jesús estaba por beber. Entonces es ahí donde podemos arrodillarnos y maravillarnos aún de la grandeza de nuestro Salvador, de saber que Él se mantuvo fiel a hacer la voluntad del Padre por encima de su naturaleza humana que también tenía.
ante el dolor y la muerte, el temor que él sentía, hermanos, era la evidencia de que la cruz sería un sacrificio. Pero el temor no tomó posesión de su voluntad de ir hacia adelante. No quebrantó su voluntad. A pesar de que tuvo esa agonía, que tuvo ese temor, no se vio quebrantado por eso en decidir hacer lo que ya estaba hecho, lo que ya estaba dicho que él haría. La Biblia nos enseña que Jesús es el resplandor de gloria de Dios, donde fue absolutamente santo, glorioso, perfecto. Él no conoció violencia y no había engaño alguno en su boca. Él era todo lo que el Padre había dicho que él iba a ser, el Hijo amado en el cual él tenía complacencia. Pero también ese Hijo amado, santo, perfecto, se humilló y se entregó a causa de nosotros y cargó en su cuerpo nuestras iniquidades en la cruz. Quien nunca había conocido esa separación de Dios, hermanos, de repente se vio cargando ese peso y esa culpa por nosotros. Si cada uno de nosotros pensamos en el peor pecado que hemos cometido, en la peor falta que hemos hecho delante de Dios, y sé que no ha sido una, hemos fallado tanto a Dios, pero en la peor, pensemos que esa culpa, esa carga Dios la llevaba ahí, Jesús la llevaba. Entonces imagínate, aquí habemos unos cuantos, pero imagina que no solo fue el tuyo y el mío, fue la carga y el pecado de toda la humanidad entera, lo que él cargaba sobre sus hombros. No es para nada poco lo que el Señor cargó. El Hijo de Dios cargó sobre él todo el pecado y asumió ese castigo y esa ira de Dios por cada uno de nosotros. Y es así como Jesús continúa en su oración diciendo: pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Una preciosa sumisión aquí y una muestra perfecta de obediencia que Jesús nos da. El bendito Salvador se complació en hacer la voluntad del Padre. Aunque implicara un alto costo a pagar y una obediencia que lo llevaría hasta la muerte misma. Y no cualquier muerte, hermanos. Jesús bebió esa copa del pecado para que tú y yo bebiéramos la copa de la redención. Él voluntariamente decidió hacerlo, y aún cuando Jesús tenía el poder suficiente para poder brincarse todo ese acontecimiento de todo lo que padeció, Él decidió no hacerlo. Él continuó hacia adelante por amor a ti y por mí, porque Él podía hacerlo, pero Él sabía que no era la voluntad del Padre. Entonces, de esta manera, Jesús, al depositar esa acción de obediencia a su voluntad divina delante de Dios, fue cuando también Él experimentó que el hacer la voluntad del Padre traería esa dulce paz y ese consuelo y fortaleza para Él, para seguir adelante y no renunciar a lo que estaba llamado a hacer, hermanos. Y aún podría tener esa paz cuando sabemos que en tiempo después Él iba a ser arrestado, iba a ser entregado. Pero aún en medio de eso Jesús lo entendió. No es sencillo, incluso para nosotros, el aceptar la voluntad divina. A menudo nos vemos confrontados en el tener que hacerla. ¿Por qué? Porque evaluamos el peso y el costo que tendríamos que pagar en hacer la voluntad del Padre, en lo que cada uno de nosotros experimentamos. Pero Jesús nos muestra una respuesta poderosa al verse Él mismo, y un gran consuelo cuando nuestra voluntad realmente es conformada a la del Padre. Encontramos libertad, consuelo, bendición, y aunque la carne misma de nosotros, hermanos, se encoja en temor, nuestro espíritu estará en paz y tendrá ese consuelo de saber y será fortalecido, de saber de que Dios está con nosotros y podremos enfrentar lo que venga por delante.
En Lucas 22:44, dentro de esta misma historia, encontramos lo siguiente: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. La oración de Jesús, hermanos, se intensificaba. La agonía de nuestro Señor era inmensa. Al verse enfrentando en esta situación, no podríamos compararla jamás con alguna persona, porque nadie ha enfrentado lo que Jesús enfrentó. Nadie sintió lo que Él sintió, ni sentirá. Nadie jamás. Y nunca nadie ha muerto de la manera en la que Jesús lo ha hecho. No podemos simplemente calcular el peso de lo que costó, porque no podríamos saberlo, jamás. ¿Qué era lo que a Jesús le oprimía? Y es aquí donde el Getsemaní tiene tanto sentido. Y así como esas aceitunas eran trituradas, molidas y prensadas, vemos a nuestro Señor molido por nuestros pecados, por nuestra iniquidad. Me maravilla ver cómo en Dios realmente cada cosa tiene un porqué de ser. No era una casualidad que Jesús se acercara y escogiera ese lugar. Y he aquí, en esta hora, el Señor se encontraba molido, como esa prensa que estaba exprimiendo para sacar el aceite. Y de esa misma manera Isaías, 700 años antes de que aconteciera esto, de que Jesús fuera a la cruz, mismo lo expresaba en su palabra. En Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra, hermanos. El varón de dolores se estremece ante lo que está por acontecer y ante lo que él ahora está por enfrentar. Lucas aquí nos da un dato sobre el Señor, donde dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como en esa primera extracción del aceite, donde esa piedra enorme extraía lo más valioso, lo más puro, el Getsemaní recogió las primeras gotas de sangre del Señor. Sangre pura y valiosa, donde Él estaba siendo molido y oprimido por el peso que cargaba sobre sus hombros. Cada gota de sangre que se derramó, que fue ofrecida por amor por ti y por mí. El peso y el sufrimiento que vemos que Jesús soportó, lo más precioso, hermanos, es ver que fue voluntario. Si nos ponemos nosotros a meditar, sería el primero en que correría, porque sabría el peso que habría que pagar. No sé si alguno de aquí nosotros estaríamos dispuestos, como Ramoncita hace tiempo nos recordaba, ¿quién de ustedes que han tenido la oportunidad entregaría a su hijo por la vida de cada uno de nosotros? ¿Y quién en voluntad propia rendiría esa acción por amar a alguien? Nadie podría hacerlo, sino Jesús. Fue una entrega tan grande, hermanos, que entonces merecería nuestra entrega, nuestro corazón rendido y un servicio completo. Y no porque intentemos pagar lo que no podemos pagar, sino porque es lo menos que podemos hacer nosotros en agradecimiento de entregarnos delante de Dios y rendirle verdaderamente nuestra vida a Él, nuestra vida completa. Tristemente, nos tomamos a la ligera el pecado, lo hacemos parte de nuestra vida e incluso nos causa risa o diversión el estar en pecado hoy en día.
lo excusamos y lo tratamos como si fuera algo pequeño de lo cual no hay que preocuparse. Pero realmente, hermanos, hasta lo hemos normalizado como algo tan común en nosotros como seres humanos y lo hemos aceptado porque el mundo nos enseña que así debe ser. Pero realmente podemos ver que el pecado tiene un precio caro. Es costoso y muy costoso, que hasta costó la vida misma del Hijo de Dios. Pero hoy en día no es lo que el mundo afuera quiere escuchar. Porque somos libres, ¿no?, de poder elegir, es lo que nos enseñan. Pero realmente hay un precio que se pagó. Y fue por pecado. Entonces nosotros mismos, hermanos, no podemos permitir que haya nada en nosotros, sino que podamos ir cada día de su mano, porque sabemos que ese pecado, esa iniquidad fue la que condujo a nuestro Salvador a entregarse, como decía el pastor, porque Él supo primeramente que lo necesitábamos, antes de nosotros mismos saber que le necesitábamos. Él ya lo sabía. Si nosotros quisiéramos experimentar, hermanos, lo que Jesús vivió a causa de nuestro pecado, simplemente no lo soportaríamos jamás. En cuanto iniciara, huiríamos, como les decía. ¿Por qué? Porque sabríamos que no sería algo sencillo. Entonces, recordar el sufrimiento del dolor que Jesús atravesó, la agonía que Jesús atravesó, no es para tener lástima de Él, sino es para reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, sino es también para apartar el pecado de nuestra vida. La acción no simplemente fue para decir ya eres salvo. Necesitamos también accionar en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos examinar dentro qué hay dentro de nosotros. Porque bien podemos recordar a Jesús cómo sufrió, pero podemos salir y podemos tener una vida donde ya pareciera que se nos olvidó lo que costó. Entonces, cada vez que vayamos a ese pecado y vayamos otra vez a ser presos de eso, recordemos que hubo un precio que se pagó y entonces nosotros voluntariamente estamos eligiendo nuevamente. Es como si mandáramos al Señor que nuevamente fuera a pagar el precio por nosotros. Cuando no decidimos apartarnos de lo que no es grato, de lo que Dios no nos llamó a hacer. Sino el sacrificio es para atesorar mucho más fuertemente, hermanos, el sacrificio que Jesús nos trajo para darnos salvación y vida eterna y aún esa esperanza en la resurrección que Jesús tuvo. Jesús nació para ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vemos cómo Juan el Bautista lo presentó. Y lo que aconteció en el jardín de Getsemaní fue la mayor entrega, hermanos, que jamás alguien habrá hecho por cada uno de nosotros. Donde hubo una completa obediencia a nuestro Padre Celestial. Porque Él sabía que no había otra manera de poder satisfacer la justicia divina. No había otra manera, sino tenía que ser de esa forma, para que la justicia de Dios fuera hecha. Para que la ira de Dios fuera sobre Él, por nosotros. Jesús aceptó ser voluntariamente el Cordero de ese sacrificio que hoy recordamos en nuestra vida. Entonces esa confesión eterna que debería permanecer en nuestro corazón y ser aún imitada en nuestro carácter es: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que aún eso sea en nuestro carácter una realidad, porque no nada más es de que Jesús lo atravesó. Recordemos que en todo lo que Él nos mostró era para que también nosotros camináramos de esa manera. Entonces, que no se haga nuestra voluntad, sino la del Padre. Esa declaración no solo selló, hermanos, el destino de Jesús enviándolo a la cruz y la tumba, sino también
lo condujo a esa victoria más grande, la resurrección, y el que ahora Él esté sentado al lado del Padre Celestial, que hemos celebrado y estaremos celebrando esa resurrección que solamente Jesús pudo hacer. Él era todo lo que el Padre dijo que Él sería. Getsemaní fue esa antesala del Calvario. Y así como en un jardín la desobediencia de Adán y Eva nos arruinó, vemos ahora como en otro jardín del Getsemaní, la agonía, la terrible agonía de nuestro Señor, ahora nos restauraría. En un jardín también. Traería esa restauración que tu alma y la mía necesitaban. Getsemaní provee esa medicina para el alma que se apartó desde aquel día en el huerto del Edén. Vemos cómo el Señor se entregó para traer esa redención, hermanos, para cada uno de nosotros. Vemos cuánta enseñanza tenemos en estos versos y en la oración que Jesús hizo en el Getsemaní para conducirnos a amar y honrar de esa manera, hermanos, Él, al que sufrió por nosotros y que aún tuvo compasión de nosotros, que voluntariamente su entrega fue voluntaria, donde ese lugar nosotros lo íbamos a enfrentar, donde ese fin era nuestro. Leí una frase que decía: no exageramos cuando decimos el precio que costó que tú y yo tuviéramos redención. No hay exageración. Porque ciertamente no sabríamos en vida propia lo que fue tener esa salvación para nosotros. Pero sí sabemos, hermanos, que hubo alguien que se entregó, que hubo alguien que sufrió y padeció una agonía porque creyó que valía la pena, que cada uno de nosotros estuviéramos un día con Él por una eternidad. Porque no es simplemente recordarlo en este día, sino como iniciábamos, esto debe estar presente cada uno de nuestros días en nuestra vida. Porque Jesús pagó ese precio por amor a nosotros. Jesús se entregó por cada uno de nosotros. Y si aún, hermanos, si bien nosotros atravesamos situaciones en nuestra vida donde jamás ninguna de las situaciones que enfrentemos sería comparable con lo que Jesús atravesó. Pero ciertamente podemos ser llevados a un Getsemaní en el proceso para renunciar a nuestra voluntad, para glorificar al Padre, porque no es en vano lo que atravesamos, sino deseamos llegar cada día más a ese carácter que Jesús espera que tengamos nosotros. Y qué mejor manera de forjar lo que es valioso. Sé que no es sencillo, hermanos, y jamás nos vamos a comparar, pero en nuestras situaciones recordemos, ¿no?, cómo Jesús siempre nos da ese ejemplo de que Él fue delante y que aún la santidad no es ausencia de lucha, sino es fidelidad dentro de ella. Y Jesús mismo lo expresó así, con su vida, con su obediencia, con su fidelidad, porque nuevamente creyó que valía la pena tenernos con Él. Entonces, hermanos, este tiempo que nosotros tenemos delante del Señor, que recordemos, incluso personas que tal vez estén viendo este mensaje, podemos recordar, y puede ser tan sencillo mirarlo de este lado, de saber de que sí se pagó un alto precio. Pero cuando vamos delante de Jesús, cuando vamos delante de su presencia, debemos tener postrados nuestros rostros delante de Él para saber qué costamos, hermano, para recordar
que se pagó un alto precio por nosotros, donde voluntariamente, nuevamente, Él decidió ir. Él decidió no renunciar a pesar de todo lo que estaba por acontecer. Jesús fue encontrado en el jardín. Él no se escondía. Él sabía que en ese jardín quienes iban a ir tras de Él lo encontrarían ahí. Él sabía que en ese lugar, cuando iba a ser traicionado, ahí iba a ser un lugar sencillo para encontrarlo. Porque Jesús no buscaba esconderse. Él no buscaba retrasar lo que debía acontecer, sino simplemente Él fue al lugar y tiempo después fue arrestado, fue llevado, pero Él sabía lo que iba a acontecer. Y es ahí donde glorificamos al Señor, donde glorificamos su nombre y lo que Él entregó por nosotros. Porque si nosotros supiéramos lo que acontecería, tomaríamos decisiones distintas, haríamos cosas distintas. Pero Jesús dijo, voy adelante, aún a pesar de la agonía que sus hombros cargaban y el temor que tenía. Pero eso no fue más para quebrantar la voluntad que Él ya había decidido tener en ir y entregarse por cada uno de nosotros. Entonces, si bien hoy es un buen tiempo para recordar, para ponernos a cuentas como Grimaldo siempre nos recuerda, siempre hay una oportunidad buena para poder recordar lo que cada uno de nosotros costamos, el que hoy conozcamos a Jesús, el que hoy estemos aquí de pie y que aún no podamos temer del mañana, hermanos, porque sabemos que hay una garantía que fue comprada. Entonces, no despreciemos ni disminuyamos el sacrificio de Jesús, sino tengámoslo presente, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, reconociendo el precio que costó y aún entregando nuestra vida completa, no parte, sino completa, porque su entrega fue completa. Él no dijo, te voy a regalar la mitad de la salvación, como decía mi esposa el viernes pasado. Nos regaló la salvación completa, porque Dios hace todas las cosas completas y desea nuestra vida completa también. Y cuando pensó que cada uno de nosotros, cuando Él se entregó, deseaba nuestra vida entera a sus pies. Entonces hoy vamos a orar, y si alguno de nosotros, si alguno de los que está viendo este mensaje no ha conocido a ese Jesús, pues hoy es una buena oportunidad para presentarle a aquel que le amó más que nadie y que nunca nadie más amará igual, que se entregó voluntariamente y decidió ir porque su vida valía la pena. Entonces vamos a orar, hermanos, en este tiempo, agradecer a Dios por este tiempo, por su sacrificio. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, mi Dios, te bendecimos, Dios. Te damos la honra, Señor, y te damos la gloria, Padre. Señor, gracias porque, Señor, jamás podríamos saber, mi Dios, el precio, mi Dios, que costó realmente, Señor, cuando cada gota, Señor, de sangre fue derramada, Señor, por ti. Cuando tú, Señor, postrado sobre tu rostro, Señor, en oración tuviste, Señor, al Padre Celestial, mi Dios. Padre, no sabremos, Señor, lo que fue experimentar, beber de esa copa amarga, Señor. Jamás lo sabremos, mi Dios. Pero he aquí hoy, Señor, nuestra vida, Señor, rendida, Padre, delante de ti, mi Dios, reconociendo, Señor, que tú eres Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres, Señor, el único camino, mi Dios, que pudo abrirse, Señor, para llevarnos a esa eternidad, Señor, a la presencia de Dios, mi Dios. Padre, gracias por entregarte. Gracias por mostrarnos, Señor, lo que es fielmente obedecer, por no renunciar, mi Dios. Gracias por cada uno de nosotros, mi Señor, que hoy podemos recordar, Señor, el sacrificio y lo que costó que hoy, Señor, tengamos esa salvación en nuestra vida. Mi Señor, si hoy
Hay un corazón, Señor, confundido, Padre. Un corazón que tal vez está anhelante al escuchar estas palabras, mi Dios. Padre, atiende la voz de ese clamor, atiende la voz de ese corazón, mi Dios. Padre mío, que puedan conocer, mi Dios, a ese Jesús que se entregó por cada uno de ellos, que rindió su vida voluntariamente para entregarse por sus vidas. Padre, gracias, mi Dios. Permite que nuestra vida, Señor, sea ese olor fragante delante de ti. Permite, Señor, que nuestra vida, Señor, sea apartada de todo aquello de lo que tú viniste, Señor, a romper, Señor, a libertarnos, mi Dios. Que en nuestra vida, Señor, encuentre, Señor, vidas dispuestas, vidas entregadas, vidas rendidas completamente a ti, mi Dios. Y si hay algo que aún estorba, mi Dios, ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón, mi Dios. Deseamos, Señor, ser limpios y presentarnos con manos limpias, Señor Jesús, mi Dios, delante de ti, Padre, con vidas dispuestas, Señor, y entregadas, Señor, no perfectas, mi Dios, pero vidas anhelantes, mi Dios, de honrar a aquel que padeció todos esos dolores por nosotros. Vidas anhelantes, Señor, de hacer la voluntad del Padre, Señor. Mi Dios, que hoy podamos decir como tú nos mostraste, Señor. Que no sea nuestra voluntad, sino sea tu voluntad hecha, Señor, en cada uno de mis hermanos, en nuestra vida, mi Dios, y podamos transitar aún en esta tierra fielmente, Señor, que podamos transitar, mi Dios, agradándote a ti, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos porque tú eras, Señor, lo que nuestra vida necesitaba, Señor. Tú eras, Señor, lo que nuestra oscuridad necesitaba para ser alumbrada, Señor, y hoy llamarnos a esa luz admirable, Señor, que es contigo, mi Dios. Gracias, mi Señor, te bendecimos, te honramos, Señor, y te agradecemos infinitamente, Padre, por entregarte por cada uno de nosotros, Padre. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor, amén. Estamos despedidos y les esperamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga.